Buenos días, hermanos. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. Ignacio gobernó como sucesor de Pedro la Iglesia de Antioquía. En la antigüedad se reconocían especialmente tres iglesias como iglesias de origen petrino. Probablemente una de ellas de origen en Marcos, que era cercano a Pedro. El hecho es que entre estas iglesias de origen petrino se le da más importancia a la iglesia de Roma, porque allí fue donde San Pedro dio su testimonio de martirio, de vida. Allí Pedro y San Pablo, con toda su doctrina, derramaron también su sangre. Bueno, pues San Ignacio fue sucesor de Pedro en la iglesia de Antioquía. Este hombre, así como Pedro y San Pablo, también fue condenado al martirio, fue condenado a las fieras, fue trasladado a Roma en tiempo del emperador Trajano, donde sufrió el martirio en el año 107. En las escalas de su viaje a Roma escribió a diversas iglesias cartas en las que expresa hermosos cantos de amor brotados de un corazón cristiano. Y una de estas dice: déjenme recibir la pura luz, no hay en mí sino un agua viva que murmura, ven hacia el Padre. Este es el Espíritu Santo que dentro de él daba testimonio de vida eterna, de que esta vida terrena no lo es todo, sino que es simplemente un peregrinaje hacia el Padre. Hacia allá está dirigida nuestra vida, hacia el Padre. Por eso el Espíritu Santo lo llamaba y le aseguraba que el martirio era con mucho lo mejor, porque para él significaba garantía de estar con Cristo. Y él decía: cuando llegaré allí, o sea, cuando sufra el martirio, muera, será verdaderamente hombre, entrará en la verdadera vida. Los cristianos antiguamente celebraban el día del martirio, el día de la muerte física, como el día del nacimiento, dies natalis. Y esto era una fiesta. Ciertamente puede haber un dolor humano en perder violentamente a un ser querido, pero estaba la consolación y la alegría de saber que estaba con Cristo. La palabra de hoy va como anillo al dedo a la memoria que festejamos hoy. Escuchemos el Evangelio. Del Evangelio según San Lucas. Yo os digo, por todo el que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando os lleven a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué os defenderéis o qué diréis, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio es la continuación del Evangelio de ayer, que nos habla sobre el hablar francamente y sin temor. Aquí está dentro de un contexto martirial, es decir, un contexto donde está la persecución y la llamada a dar testimonio de Cristo. Y Cristo dice bien claro: quien se declare delante de mí ante los hombres, pues yo también me declararé delante del Padre en favor de este. Pero a quien me niegue delante de los hombres, o sea, de personas débiles, de criaturas frágiles, pues yo me declararé en contra de esta persona, lo negaré de frente del Padre, de Dios, de Todopoderoso, y de frente a los ángeles, de frente al cielo. Pues Cristo
nos negará si lo negamos aquí en esta tierra. Y no pensemos que esta persecución de la que se habla aquí está lejana de nosotros. Los cristianos no han terminado de ser perseguidos. La persecución cristiana no acabó en los inicios del cristianismo, sino que se ha dado siempre en la historia. Quizás aquí en Occidente no se vea tanto esta persecución a nivel, digamos, de quitar físicamente la vida de los cristianos, pero sí hay una persecución fuertemente social, cultural, en contra del cristianismo y de todo lo que representa el cristianismo. Por ejemplo, en estos días he visto la noticia de esta Caroline Farrow, que es una activista que habla en favor de la familia, está en contra de las ideologías de género. Y en Inglaterra, por ella decir que un hombre será siempre un hombre, esto referido a un trans, por esto ya está siendo perseguida y tiene personas que la amenazan, que amenazan a su familia, a sus hijos. De frente al Estado es posible que le caiga la pena de tener que pagar miles de libras esterlinas simplemente por decir la verdad. Pues a este tipo de martirio nos podemos enfrentar también aquí en República Dominicana si permitimos que sigan llevando adelante sino que se acepten estas propuestas que se siguen presentando continuamente, no solamente de aborto, sino también de ideologías de género. Recientemente se propuso nuevamente un proyecto de ley para digamos, disminuir nuestra libertad de expresión en este sentido. Pero no solamente en este contexto, también en los contextos de universidad, del trabajo. Si dices lo que piensas, si das lo que dice el Evangelio, si presentas una idea cristiana, fácilmente pues eres tildado como troglodita, eres perseguido. Digamos que en cierto sentido nosotros las tenemos fácil, porque hermanos en Oriente, en Asia, están perseguidos físicamente. Hay personas que pueden perder la vida simplemente por el hecho de ser cristianas en algunos países de Oriente, de Asia, de Medio Oriente. Pero está esta garantía de la vida eterna. Y el caso de la persecución es hasta favorable, porque es ocasión de dar también testimonio, no solamente un testimonio dando la vida, sino un testimonio también vocal, de anunciar con nuestra boca el buen anuncio de Jesucristo resucitado, de este amor hacia el enemigo. Aquí Jesús, cerrando el Evangelio, dice que en estos casos, cuando se vaya a presentar delante de los magistrados, cuando se lleven a uno hacia las autoridades, de uno no preocuparse, porque allí el Señor con su providencia mandará al Espíritu Santo para hablar y decir lo que conviene decir. Y esta esperanza que se tiene de vida eterna, porque no hay que temer, ya decía el Evangelio de ayer, no hay que temer a aquellos que quitan la vida, sino aquel que puede arrojarnos en la gehenna, aquel que puede no darnos la vida eterna, quitarnos la vida eterna, que es lo único que nosotros tenemos que temer, el separarnos de Dios. Y esta era la única cosa que temía realmente San Ignacio de Antioquía. Yo estaba muy contento de ir al encuentro de las fieras, de que las fieras devorasen su cuerpo, para él poder encontrarse cara a cara con Cristo.
y gozar de su presencia, de su amor. La primera epístola a los Efesios, que es la primera carta, la primera lectura de hoy, San Pablo dice que ora por la iglesia de Éfeso, precisamente para que el Señor le dé esta iluminación. Dice, iluminando los ojos de vuestro corazón para que conozcáis cuál es la esperanza a la que habéis sido llamados por Él, cuál es la riqueza de la gloria otorgada por Él en herencia a los santos, y cuál es la soberana grandeza de su poder para con nosotros, los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo resucitándole entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos. Por esto ora San Pablo. Nosotros, hermanos, no desfallezcamos de frente a las pequeñas persecuciones que se nos presentan o se nos pueden presentar en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, con la familia, donde sea. No desfallezcamos, porque el cielo está abierto, la vida eterna existe. Y ese poder que Dios Padre ha manifestado en Cristo Jesús, resucitándole de entre los muertos, lo quiere manifestar también en nosotros. Que también en estos pequeños momentos de muerte que podamos, de persecución que podamos experimentar en nuestra vida, podamos también gozar de estas pequeñas resurrecciones, con la esperanza de el evento final, de que si muramos como muramos, si siendo mártires derramando nuestra sangre, o simplemente muertos por el COVID o por cualquier enfermedad, lo que sea, tener esta certeza de que el Padre nos está esperando, que tiene los brazos abiertos hacia nosotros, que esta es nuestra herencia, el cielo. La muerte no tiene la última palabra. Por último, les comento esto que dice, que a veces no se entiende esto. Dios siempre perdona, tiene un corazón abierto hacia el perdón. Pero aquí dice, todo el que diga una palabra en contra del Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Muchos han interpretado esta afirmación como el rechazo de la obra del Espíritu Santo. Es decir, Dios lo perdona todo, tiene un corazón abierto, una misericordia inmensa. No hay pecado más grande que el amor y la misericordia de Dios. ¿Cuál es el pecado que no se perdona? El pecado que no se perdona es la no acogida de esa misericordia de Dios. El rechazo de la obra salvadora de Dios. Es la impenitencia. El rechazar la conversión. Y al rechazar la misericordia de Dios, el decir, el no creer en esta misericordia profunda de Dios. ¿Sí? Este es el único pecado que Dios no perdona. El uno cerrarse ante Él, ante la posibilidad de salvación que Él nos ofrece en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, tengamos coraje, creamos verdaderamente en este amor que Dios tiene hacia nosotros y en esta vida eterna que nos está ofreciendo en su Hijo Jesucristo, que podemos ir viviéndola aquí en esta tierra para gozarla después eternamente en el cielo junto con Él. Alabado sea Jesucristo.